La epísteme universitaria. Esta semana estamos en el Café El Mal Querido, donde vamos a tener la oportunidad por tercera vez de poder grabar un video. Nos acompaña Valerie, que ya ha estado con nosotros, y también tenemos al compañero Kevin, a quien cedo la palabra para que por esta ocasión sea él quien se presente. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Valerie, Elizabeth. Como integrante igual del colectivo CEFAC, bueno, en esta oportunidad estamos grabando y colaborando con las compañeras para presentar una temática que considero muy relevante. También soy estudiante de la Facultad de Sociología, aquí en la Universidad Veracruzana, y bueno, es un gusto estar aquí en este espacio. Claro que sí, así es, bien recibidos. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de un tema que es, como todos, muy importante. Hoy nos vamos a referir y vamos a empezar. ¿Cómo se origina un movimiento social en época de pandemia? La precisión, incluso hasta en algunas ocasiones podría sonar un tanto ambiciosa la pregunta de cómo se origina un movimiento social, porque en lo personal considero son multideterminaciones dentro de la mayoría de los fenómenos sociales. Al momento de observarlos, las causas son múltiples. Entonces, el nombrar una detonante o incluso poder decir que hay una como tal sería un tanto ambicioso, sería excluir incluso muchas de las verdaderas, podemos llamarlo de esa forma. Una podría ser la convulsión estructural, unas convulsiones estructurales que sería hartazgo, demandas ante omisiones de los estados, ¿no? Ok, perfecto. Es un tema muy relevante que está con nosotros presente. Y vale, ¿tú qué opinas al respecto? Pues, mira, en cuanto a la organización también sobre el movimiento social, es bastante interesante durante la pandemia. Tan solo, pues yo, como activista del feminismo, he estado pues cerca de estos temas, ¿no? Y pues es muy distinto a como se hace normalmente, ¿no? Porque pues cuando lo haces durante la pandemia tienes que obviamente seguir los lineamientos, pero también tomarlos de una forma en que te ayude, ¿no? Porque pues esta parte de proteger la identidad de cada uno de los miembros del movimiento, pues es ayuda bastante el hecho de que tengan que usar cubrebocas tan solo, ¿no? Porque pues ya es obligatorio, entonces ya ahí estás protegiendo la identidad de todos, ¿no? Cuando muchas veces, aunque tú digas, por favor, lleven algo para cubrirse la cara, realmente no lo hacen, ¿no? Entonces siento que, aunque nos limita mucho porque es más común la represión en estos casos, gracias a la pandemia, porque dicen, no, es que no pueden salir a las calles y hacer mucho... que haya mucha gente, ¿no? En un mismo lugar. También tienes que buscar las formas en que ayuden, ¿no? La situación. Claro, y sobre todo que son temas muy distintos, porque hablar sobre feminismo es un tema que no es nuevo y como que de alguna manera se ha estado más organizado, ¿no? Pero hablar de la pandemia sí es un tema del que es muy nuevo y del cual tenemos que estar pues atentos toda la sociedad en un conjunto, ¿no? Entonces yo les quisiera preguntar, ¿cómo es la organización de un movimiento social en la pandemia? ¿Cómo se organizan? ¿Qué los lleva a motivar a realizar aquello que puede prevenir a una comunidad estudiantil? No, adelante. Adelante, sí. Bueno, pues siento que inclusive ahorita, bueno, para mí fue más estimulante hacerlo de esa forma, porque pues de cierta forma, como es una forma de tenernos más, ¿cómo se podría decir? Más inmóviles, pues lo ocupas a tu favor, ¿no? Porque el hecho de que te digan, no, es que no puedes salir, es que no puedes hacerlo en esta época o así, pues da un sentido de resistencia, ¿no? O sea, un sentido de resistencia, de decir, no, o sea, sí se puede y vamos a hacerlo, ¿no? O sea, no les estamos pidiendo permiso, ¿no? Claro, claro. Kevin. Pues la dinámica es importante. De hecho, dentro de los factores que podríamos más adelante observar en movimientos sociales, la dinámica es algo que juega un papel fundamental. En tiempos de pandemia, como bien lo mencionaba Valerie, por las cuestiones de contingencia podría haberse reducido estos espectros, estos campos de acción que tienen los movimientos sociales, pero al final de cuentas considero que la organización, apostando que cada movimiento social es único, es como cada uno de ellos se apropia del espacio simbólico mediante un ejemplo claro que son los medios de comunicación. La organización tiene que ser un tanto
dinámica, insisto. La organización tiene que ser de una forma, vamos a poner así, viajar muy rápido en cuestión a la información. La organización tiene que enfocarse ahora más en las redes sociales, que es lo que está demandando, y pues insisto que debe ser igual horizontal, por lo mismo de que se generan las cuestiones de los cambios estructurales, las convulsiones, con este tipo de demandas. La organización no puede quedarse solamente en ciertos colectivos que participan en estos movimientos. Por eso el hecho de las multideterminaciones es interesante, porque estas nos van a permitir que la organización sea horizontal, que como tal la representatividad del movimiento, los objetivos se persigan y genere la cohesión y empatía. A fin de cuentas, considero es muy importante para la, vamos a poner, para la acción de la manifestación, por ejemplo, la acción de la protesta, los repertorios de la protesta dentro de los movimientos sociales. Entonces, una de esas sería, la organización es dinámica, tanto antes de la cuarentena, pero con diferentes espacios, la apropiación de los espacios es diferente, en este caso, las apropiaciones simbólicas con los medios de comunicación. Claro que sí, eso es muy importante. Yo creo que aquí algo que es fundamental ahorita en esta época, pues yo creo que es hacer una buena estructura de organización para poder pues salir todos, ¿no? Bajo esa estructura que se haga, pues va a depender el resultado con el que se debe de desenlazar todo esto, ¿no? Ahora, es algo que lo relaciona a la sociedad, ¿no? Porque la sociedad especula y hace muchas cosas fuera y dentro de lo que es las facultades, ¿no? La pandemia, la organización de esos movimientos sociales, ¿forman en parte lo político? Sí, de hecho sería una de las características que considero fundamental en los movimientos sociales, y hacer una pequeña división entre las luchas colectivas, en los luchas del colectivo, sino que es el movimiento social como tal, que en este caso, en lo personal, ¿no? En lo personal, muy subjetivo, todo movimiento social es político. Entonces tenemos repertorios, la formación política, la campaña, la apropiación del espacio, así como las cuestiones de los valores, que también vienen a formar. Las categorías que se mencionan y las categorías de la organización no son excluyentes entre sí. Mencionaba Valeria las cuestiones de los protocolos de seguridad al momento de movilizarse, al momento de apropiarse del espacio público, y en lo personal considero que siempre las cuestiones de lo político están presentes en un movimiento social, si no sería ya un postulado, una lucha muy diferente. Pero los movimientos sociales en lo personal siempre tienen una carga política, porque al final de cuentas van ante la omisión del cumplimiento de ciertos requerimientos de la sociedad, y pues a final de cuentas estamos haciendo política, están haciendo política. Los movimientos sociales en su origen son políticos. Dependiendo... Bueno, desde el momento de atacar la estructura de un sistema, se nota bastante que es político. O sea, no puedes atacar una estructura sin tener bases, ¿no? Sin saber desde un inicio cómo se origina, ¿no? Y cómo surge. Y exactamente como decías, hay que distinguir cuándo es un movimiento social, ¿no? Sí, efectivamente. Las cuestiones políticas considero no se excluyen. Desde su origen los movimientos sociales, tanto en Europa como en Estados Unidos, son por esta lucha política, estudiantiles, laborales, agrarios, incluso ambientales, ¿no? El movimiento feminista ahorita ha reivindicado mucho ese tipo de luchas, también el movimiento de las cuestiones laborales sindicales, los magisteriales también, son movimientos que ahorita cambian su dinámica, tienen que ser, a pesar de que la logística es muy buena, fugaces en cuestión de la apropiación del espacio público. Claro, son cosas bien importantes, ¿verdad? Y definitivamente, o sea, están relacionadas con la política. Yo creo que es inevitable deslindar una cosa de la otra, ¿no? Porque las dos van de la mano. Ahora, ¿cómo consideran ustedes los movimientos sociales? ¿En qué forma a Ike, Edwin, a ti, Valerie, les cambia su forma de pertenecer a un movimiento de este tipo, ya sea feminista o ya sea referente a la pandemia? ¿Cómo les cambia su forma de ver la vida? El hecho de participar en un movimiento social, el hecho de participar incluso en cuestiones de activismo, por ejemplo, considero que las cuestiones que primero enfrentas, tanto como estudiante, como ciudadano, como persona en general, son los conflictos que podríamos tener en algunas instituciones, como lo son la familia. Entonces en la familia es donde empiezan algunos
desenlaces, de escenarios para proyectar la movilización. Al final de cuentas siempre existe una carga simbólica, insisto mucho en esos movimientos, pero son los primeros bloques que encontramos. Uno, las cuestiones familiares, posteriormente también las relaciones sociales que tenemos en cuestión de lo familiar, lo escolar, siempre cambian, ¿no? Actualmente se ha estigmatizado mucho la movilización social y, como decía Valeria, en tiempos de cuarentena, de pandemia, de confinamiento, por ese tipo de medidas de sanidad, son tachados aún más, son estigmatizados por las aglomeraciones, ¿no? Las aglomeraciones, la protesta. Entonces sí cambia primero el ámbito familiar, es un choque. Es el núcleo donde empieza, ¿no? ¿Valerie? Bueno, yo quería agregar algo. Más que nada, siento que en el núcleo familiar es donde afecta más, ¿no? Porque cambias totalmente tus pensamientos, tu ideología, y bueno, más bien cambias tu forma de ver las cosas, porque te metes más en teoría y estas cuestiones, y tu familia normalmente pues es ideología, ¿no? Te fomentan ideologías, y cuando te das cuenta de esto y las atacas en tu casa y las criticas y las evidencias y así, claro que te crea conflictos, y no solo en lo familiar, ¿no? Hasta con amigos, hasta en el ámbito con compañeros y demás, siempre te crea problemas, ¿no? Porque pues tan solo yo, como integrante del movimiento feminista, me he deslindado de muchas personas, ¿no? Porque muchas personas dicen, ay, es que es intolerancia, ¿no? Pero yo lo veo como desde un punto de vista de no aceptar actitudes que fomenten el odio, ¿no? Que fomenten mala desinformación, ideologías, porque pues muchas veces son más que eso, ¿no? Atacar las ideologías de las personas. Claro que sí, y son temas muy difíciles porque, como ustedes dicen desde su punto de vista cada quien, o sea, nosotros como sociólogos ya estamos defendiendo esa parte, pero tenemos una base que nos hace defender lo que nosotros estamos haciendo, nuestros pensamientos, ¿no? O sea, ya no somos nada más porque estemos en contra de aquellos que están del otro lado, ¿no? O sea, nosotros el estar estudiando ya nos está cambiando la perspectiva, la forma de vida, el concepto de ver no solo la pandemia o el feminismo, sino todo aquello que está en nuestro entorno, ¿no? Entonces sí es muy interesante, es muy curioso para mí el preguntarles a ustedes qué los animó a formar parte de un movimiento social. Esa pregunta, por ejemplo, la ligaría mucho con qué observar en un movimiento social. Igual, como incluso para muchas personas, no solamente analistas, estudiantes de ciencias sociales, personas, ciudadanos en general. El observar un movimiento social, los cambios estructurales son fundamentales. ¿Qué podemos observar? Los repertorios de la protesta desde las consignas. ¿Qué se está pidiendo en estos movimientos? Porque al final de cuentas sigue siendo importante estos cambios de la estructura. Por ejemplo, el movimiento feminista, el hecho de decir, bueno, ¿cómo participo en un movimiento? Lo llevo después a un ámbito escolar, cambian las relaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si en la casa o en el hogar se da una figura machista, por ejemplo, por parte del padre, de la madre, pues no hay que repetir esa misma figura en los espacios universitarios, por ejemplo, ¿no? En esos movimientos. Entonces, es una de las barreras que generan desligarte de algunas relaciones sociales. Hay que romper sobre todo, ¿no? Efectivamente, y también incentivan, eso incentiva el observar las demandas del movimiento, el entender el contexto en el que surge, es fundamental para que te animes a participar, identificarte con la causa, y también la empatía. Considero que la empatía es fundamental dentro de los movimientos sociales, porque a final de cuentas, si no se genera la otredad, como se menciona también, si no puedes ver la otredad, es difícil comprender las causas de la lucha. Por eso la estigmatización en tiempos de la cuarentena, porque la apatía generada también incluso en los movimientos estudiantiles, como participante en algunos movimientos estudiantiles, la apatía generada por el miedo a hacer una acción, a reclamar ciertas posturas, a hacer ciertos cambios dentro de las instituciones, tanto familiares, escolares, genera este caos, esas vertientes que hacen que el movimiento social no pierda como tal el objetivo, pero se preste más a la estigmatización de todo el movimiento y de los participantes. Vale. Bueno, en esta parte sí, aunque comparto ideas, porque siento que a cada quien
es diferente la situación por la que entras en el movimiento, ¿no? Muchas veces puede ser, pues porque tuviste, en el feminismo tan solo, porque tuviste contacto con un que te atacaron sexualmente o que alguna mala familiar, experiencia. por malas experiencias muchas veces. Otras puede ser, en la pandemia me he dado cuenta que muchas mujeres en especial se han unido más al feminismo. ¿Por qué? Porque está habiendo más difusión, ¿no?, de información, porque pues por lo mismo de que no se puede salir, se ha estado utilizando esto del ciberactivismo, ¿no? Entonces, ahorita hay muchísima información, entras a Facebook y hay muchísima información sobre el movimiento, sobre Black Lives Matter, sobre clasismo, o sea, sobre muchísimos temas, ¿no? Entonces, siento que es más fácil que ahorita entren en un movimiento, que se empiecen a informar más y que empiecen a estar más a favor. No tanto, quizás no tanto como entrar, pero empezar a darse cuenta de estos puntos, ¿no? Y en especial en el feminismo, te digo, puede ser muchas razones, otras puede ser porque pues simplemente conocieron a familiares y de verdad se abrieron al tema o así, pero también es difícil que lo hagan, ¿no? O sea, porque siempre existen estas ideologías, ¿no? Y pues siento que el entrar en un movimiento muchas veces es sobre todo por malas experiencias, ¿no? Porque son cosas que te pasan y de cerca, o porque empatizas demasiado al ver algo que le está sucediendo a alguien muy cercano, ¿no? Claro, y sobre todo, o sea, hacer partícipe de, ¿no? Porque no sabes en qué momento puedes tú ayudar a alguna persona y el simple hecho de estar enterados, pues te abre ese campo a decir, o sea, yo puedo ayudarte, o sea, yo puedo decirte a dónde ir. Y haciendo aquí un breve comercial, también hay unas chicas de tercer semestre de la Facultad de Sociología, pues que están tienen por ahí un programa, tienen ya 2, 3 sesiones que se llama Juntas de la Mano, que va pues dirigido precisamente al feminismo. Entonces por ahí también pues es un comercial muy bueno, creo yo. Ahora, siguiendo en esto, ¿cómo consideran ustedes que el papel de aquel que comunica los movimientos sociales? O sea, ¿de qué manera, ese papel que tienen es bueno, es malo, es amarillista, es real? ¿Hay que creerles? Con relación a los medios de comunicación, las cuestiones mediáticas, considero que los movimientos sociales se enfrentan a algo crucial. Podría ponerse una navaja de doble filo, la cuestión de los movimientos sociales, porque la difusión de la noticia, tenemos medios amarillistas efectivamente, pero también actualmente en la historia de los movimientos sociales ha permitido que se lleve. Un ejemplo sería la apropiación del espacio público internacional, que se difunde el movimiento. Un ejemplo claro es la movilización estudiantil en el 68, que no solamente fue en México. O sea, llegan los postulados, llegan las ideas, los objetivos de la lucha del movimiento y se difunden. Pero también encontramos este tipo de vertientes que tienden a estigmatizar el movimiento, tienden a desvirtuarlo incluso. Tenemos incluso la reformulación. A quitarle valor, ¿no? A quitarle valor. Tenemos la reformulación de los grupos de choque también, con relación a estas cuestiones de lo cibernético. Al final de cuentas, los medios de comunicación, así los puedo poner, es una navaja de doble filo para los movimientos sociales, ayuda mucho a la difusión de la causa, ayuda mucho a generar empatía, a reconocerte en la otra persona para las cuestiones de la violencia. En los casos de la movilización estudiantil, por ejemplo, también el hecho de sacar un postulado, el pliego petitorio para algunos huelguistas, SH, por ejemplo, en su momento con el caso de porrismos en la UNAM hace poco. Los movimientos agrarios, los movimientos magisteriales han hecho que sus postulados, su acción y la apropiación del espacio no se quede solamente en su medio, en su estado, en donde están, sino que se lleve a otras universidades, que podamos conectarnos, y esa es una de las cuestiones que los medios de comunicación permiten bastante, pero también, como ya claro, lo recalqué, porque también en algún momento, o sea, no me conviene que lo digas, no me conviene, entonces te corto, ¿no? Sí, entonces, exacto. así es esto, Valeria. Pues mira, justamente recordé algo que un día estaba platicando con Kevin sobre el 8 de marzo, ¿no? Que hubo un señor defendiendo la puerta de una iglesia, ¿no? No sé si por ahí te enteraste. Jalapa, Veracruz. Así es. Pues justamente a mí me tocó verlo, ¿no? Y fue muy interesante porque pues pasamos totalmente ignorando en un inicio al señor, pero él nos gritaba cosas, a mí estuvo a punto de pegarme sin que yo ni lo volteara a ver, la verdad, ni me había dado cuenta de que estuvo cerca de pegarme, pero una chica lo detuvo, por así decirlo.
Entonces este tipo de situaciones es como dice que es justamente para generar eso, porque después cuando ellas responden a la agresión, en los medios te dicen, feministas atacan a un señor que estaba defendiendo la iglesia, ¿no? O sea, te lo muestran desde otra perspectiva, ¿no? Con amarillismo justamente, ¿no? Y esto es lo que crea tanta desinformación y que las personas en lugar de irse por lo bueno o de analizarlo más, se van enseguida por eso, ¿no? Claro, porque aquí la iglesia tiene un valor de peso sobre el dominio de la mente de la gente de alguna manera, ¿no? Y la censura también es exactamente, una parte fundamental de los movimientos. La censura considero que ha estado presente siempre por lo mismo de que es político, y justamente ahí es donde empiezan a cambiar las cuestiones de lo finito del movimiento social, que es lo que grupos dentro del mismo movimiento, como lo digo, los bancos de choque, grupos del mismo movimiento que se vuelve políticamente aceptable, que se estigmaticen, que se ataquen. Ahora ya es correcto por medios, incluso los algoritmos que se van generando en el momento del uso de las redes sociales, estigmatizar a estos movimientos, atacarlos, tacharlos, por ejemplo, de vándalos, ¿no? Del vandalismo, que ha sido una de las cuestiones recalcadas tanto en la lucha estudiantil, por ejemplo, el momento de que tomas haces una huelga, tomas instalaciones, del momento que llegas a monumentos, y es impresionante cómo se vuelve, cómo este grupo es estratégicamente segregado y políticamente correcto o políticamente estigmatizado, para que la acción por parte de los medios de comunicación no se difunda del mismo tiempo, o al mismo tiempo de la misma forma. Incluso lo notamos hasta con las fake news, ¿no? Una fake news vuela. La fake news es el hecho de diferente de la noticia. La fake news se difunde rapidísimo, es una de las principales cuestiones de identificar una de estas noticias. Ante todas estas circunstancias que presenta una movilización social, ¿qué retos enfrentan ustedes ante ese tipo de movimientos? ¿Qué esperan? ¿Cuál es el motivo de representarlos, de estar, con qué finalidad yo estoy aquí ante un movimiento social? Pues siento que esto varía mucho en cada movimiento, porque pues justamente hay diferentes ramas, tan solo en el feminismo, ¿no? Que comparten distintos puntos de vista y distintos objetivos, ¿no? Finalmente, en el feminismo, pues algo que comparten es el hecho de pelear por los derechos de la mujer, por la liberación de la mujer, ¿no? A excepción de la liberal, que es un poquito más abierta y a mi gusto más privilegiada de cierta forma, pero cada uno, a pesar de que comparte distintos objetivos, siempre se basa en la protección de la mujer, ¿no? En este caso. Sin embargo, pues muchos van desde atacarlo de la raíz, otros piensan que se puede desde puestos políticos, y sí, entonces siento que varía ahí mucho. Claro, ¿qué? Pues la lucha es colectiva, considero la lucha es colectiva, la lucha es permanente, y uno de los principales retos que se enfrentan en tiempos de pandemia también es el pensar que el movimiento es finito, la lucha es finita. Bueno, el movimiento como tal sí es finito, ¿no? Sí es finito, aunque son cuestiones ya teóricas, los autores que mencionan, considero que el movimiento social sí es finito, pero la lucha es constante. No se debe de interrumpir la lucha. Si se interrumpe la lucha después de la protesta, después de la protección de un espacio, se pierde lo ganado. Se pierde, podríamos decir que no tanto se pierde, porque el registro queda, la acción queda, pero algunos objetivos de estas ramificaciones dentro del movimiento podrían quedar inconclusos, y eso genera que la apatía de los mismos integrantes del movimiento, de la misma lucha colectiva, empiece a ponderar, empiece a volar en el aire, podríamos decirlo así, y genera la desilusión, ¿no? Por poner un ejemplo, la desilusión de decir, bueno, esta lucha no se cumplió este objetivo, no se cumplió este tipo de acción que se pensaba en un primer momento, y eso es las cuestiones que se enfrenta, considero, pues claro, así como las cuestiones de la pandemia, la cuarentena y el confinamiento, los movimientos sociales, el hecho de no poder tener esa interacción, de que todos tengan que ser por redes sociales, es muy ágil, pero también hace que algunos postulados queden un tanto difusos y se pueda generar apatía. Entonces, uno de los retos, y como participante, incluso promotor de algunas acciones en la UB, con su facultad de Sociología, pues lo que generas también es el estigma, insisto, que el estigma ya pesa una vez que se vuelve políticamente aceptable atacar los retos. Así es, pues Kevin, nos acabas de dar
hoy como invitado especial, como parte de CEPAC que eres, igual como representante también que tienes aquí en la facultad, pues como, para cerrar, ¿cómo cierras tú una movilización social? Pues insisto, la lucha es constante, la organización debe ser horizontal, los cambios estructurales siempre se dan en el movimiento social, las resistencias, las luchas colectivas hacen bastante con el simple hecho de estar, ¿no? Y diría simple hecho de estar porque así se me podría interpretar para varias personas, pero el estar en resistencia, en nuestra cotidianidad, en los ámbitos universitarios, en la calle, en los ámbitos laborales, escolares, es hacer bastante. Entonces el movimiento social sí es finito como toda organización, no se institucionaliza en un sentido, vamos a ponerlo, perenne, que siempre existe. Se podría institucionalizar en cuestiones gubernamentales, pero no como tal se genera una institución, entonces por eso es finito, pero la lucha es constante, la resistencia es constante, siempre está ahí y debe ser esta cuestión de desprendernos de ideas mesiánicas, incluso de los liderazgos, porque eso hace que también en algún momento se desintegren. Entonces el movimiento social, la lucha no culmina. Ok, Valerie, cierra. Referente al feminismo, o en pocas palabras, ¿cómo cierras tú o el movimiento feminista? Siento que siempre debemos resistir desde el hogar, desde la escuela, como lo decía Kevin, no solamente llevarlo a la teoría, sino también a tu vida diaria, ¿no? Por ejemplo, no sé, últimamente hemos visto que antes sigue estando súper mal visto, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, no usemos brasier o no nos depilemos o cosas por el estilo, ¿no? Y claro, el ser feminista no quiere decir que ya no te tienes que depilar, así como muchos ya lo ven, ¿no? Sino que me refiero a que son este tipo de resistencias, que si no lo quieres hacer, que no lo hagas solamente, no lo hagas por el hecho de presión social, ¿no? Que si no quieres hacer algo, resista desde tu hogar. O sea, si muchas chicas aún les da mucho miedo ir a marchas así, pero yo siempre les digo, o sea, con el hecho de que pases información, de que trates de concientizar a los demás y que desde tus puntos de vista tú resistas, ayudas muchísimo, ¿no? Al feminismo. Fíjate, otro punto, así muy rápido. La movilización social y las luchas que se van generando dentro de las cuestiones colectivas, pienso que no podrían como tal culminar, como ya lo puse, la lucha es constante, pero sí se une a otro tipo de demandas sociales. Al final de cuentas, la apropiación, la esfera pública es súper importante. ¿Cómo se habla de las cuestiones de lo simbólico? Insisto. Entonces, un movimiento social podría ser finito, pero al final de cuentas se está ligando, se está uniendo a otro tipo de luchas para reivindicar lo que en algún momento se hizo, como el movimiento estudiantil del 68, varias cuestiones, las desapariciones de Ayotzinapa, ¿no? Desalojos, para unirse a otra lucha y poder generar así cambios estructurales que no sean como tal, vamos a poner, rebasados fácilmente por los cambios, insisto, transiciones gubernamentales, ¿no? Entonces, un movimiento social se puede unir a luchas colectivas, claro ejemplo el 68, colectivos feministas, colectivos laborales, agrarios, estudiantiles, que participaron para generar ese tipo de cambio. Conciencia sonaría algo ambicioso, pero esos cambios dentro de una estructura ya que se piensa predeterminada. Ok, pues fue una charla muy interesante, muy agradable, gracias por la compañía. En pocas palabras, pues hablamos que es un movimiento social, es todo aquello que nos va a llevar a hacer un cambio, a buscar un cambio para bien de la sociedad y de todos aquellos que lo integran. Pues mucho ánimo, no se desanimen, sigan luchando por lo que quieren, por lo que les agrada. Y pues estamos aquí, la Epístola Universitaria esta semana se despide de ustedes. No olviden pues seguir mandando sus reportes, sus ensayos, sus calaveritas, sus poemas, todo aquello que quieran que se publique o que aquí difundamos. Estamos a la orden, un placer. Gracias al Café El Mal Querido por estar hoy aquí grabando. Bye, adiós. Esperamos que les haya gustado el video y sí, suscríbanse y denle like. Ahora más contenido, se nos va a agradecer mucho la presencia.